En este video voy a hablar, maestros, de el proceso de evaluación que se avecina. Estamos en la revisión de instrumentos de conocimientos y aptitudes docentes, y la aplicación de este instrumento sobre el conocimiento y la aptitud docente tiene el propósito de valorar los conocimientos y las aptitudes que son necesarias para el ejercicio de la función docente que poseen los que van a participar. Si usted va a participar, usted tendrá que orientarse conforme a los perfiles profesionales correspondientes que constituyan el referente principal respecto de lo que deben de saber y saber hacer los aspirantes a desempeñar funciones docentes y técnicos docentes. Este instrumento que plantea aplicarse consiste en una prueba objetivizada porque la plantean en esta idea de la opción múltiple, dicen desde la comisión, pero es una opción sencilla en realidad. Es una opción sencilla porque solamente hay una sola respuesta, ¿sí? Cuando hay una sola respuesta es una opción simple y nada más va a registrar usted una sola respuesta, y están distribuidos en, al menos dicen desde la comisión, en dos áreas cuya resolución requiere de la aplicación de conocimientos y habilidades por parte de los sustentantes relacionados con la práctica docente. La práctica docente es el ejercicio que hacemos los profesores, que hacemos los maestros. La aplicación del instrumento de valoración se va a realizar en línea el mismo día en que los aspirantes apliquen el instrumento de la etapa 1. Así, por ejemplo, pues para educación indígena habrá un instrumento de valoración del dominio de la lengua indígena, y solamente será para los aspirantes a los servicios de educación preescolar o de educación indígena. Y ese instrumento pues tiene un propósito claro, que es identificar el nivel del dominio de la lengua indígena que tienen los aspirantes para ejercer la función docente en una comunidad indígena. Entonces ahí se valoran 4 habilidades de la competencia lingüística, que son la expresión escrita, la comprensión lectora, la expresión oral también y la comprensión auditiva, y su aplicación se organiza en 2 sesiones. Pero yendo ya hacia los instrumentos de valoración de lo que la comisión señaló como la etapa 3, por sus características debe de desarrollarse de manera presencial en interacción con un aplicador en modalidad de revisor. Y esto no va a poder ser aplicado, por esta ocasión, no podrá ser aplicado hasta no contar con las condiciones sanitarias que deben de tenerse para poder presentarse a un espacio físico donde se pueda aplicar el examen. Entonces la realización se va a llevar a cabo de forma presencial. Una vez que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, entonces podrán regresar a las actividades de aplicación presencial. Pero en tanto se estará, dice la comisión, dispuesto a que en una publicación que se relaciona con toda la condición sanitaria, que son las disposiciones para la asignación de plazas en el proceso de selección, que es esto que se está celebrando para 2020-2021. Se ajusta a las condiciones sanitarias, y cuando ya se ajusta a las condiciones sanitarias, lo que se tiene que empezar a ver es qué aspectos son los que se van a valorar. Y aquí las maestras y los maestros que pretendan ingresar al servicio público educativo en educación básica tendrán que contar, y así parece ser desde las propias guías, con un referente que les oriente, esa parte de la intervención hacia lo que es la educación de excelencia. Es decir, se trata de que esta idea de la educación de excelencia
contribuya al máximo al logro del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, a partir de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y de las Maestras, se ha emitido el marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, que corresponde a los perfiles profesionales, donde vienen los criterios, los indicadores para docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y de supervisión para el ciclo escolar 2020-2021, que fueron publicados en 2019. Esos fueron publicados el 14 de diciembre de 2019, cuando la comisión ya había cumplido 6 meses de actuación. Refieren desde la comisión que los aspirantes deberán consultar este documento con la finalidad de identificar las características, las cualidades y las aptitudes que serían deseables que el personal docente y técnico docente requiera para tener una práctica profesional eficaz. El material, desde la comisión les dan una guía donde se encuentran los materiales, y en las guías se empieza a ubicar por dominios. El primer dominio que colocan para mostrar la capacidad, la aptitud, la habilidad del conocimiento, refiere a los maestros que asumen y cómo asumen ese quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Y aquí lo que hay que ver es toda la parte filosófica normativa. Hay una grande maestra mexicana, Alma Livia Tapia Moreno, que es una excelente profesora que imparte este tipo de enseñanzas, que lo traduce en aprendizajes para los estudiantes y que tiene que ver con la parte filosófica normativa, donde viene la parte ética, legal de la educación mexicana, porque lo que tiene que revisarse desde aquí es el marco de los derechos de niñas, de niños y de adolescentes para el desarrollo integral y el bienestar. Es decir, aquí hay que entender cómo se da ese desarrollo integral, cómo se colocan esos derechos y qué debo de entender por bienestar. También, por ejemplo, dentro de esta parte filosófica normativa, que tiene que ver con el quehacer docente de los profesores, viene la idea de la interculturalidad para la convivencia armónica basada en el respeto y en el aprecio a la diversidad en todas sus expresiones. Y un tercer punto que se toma en esta idea de que los profesores tienen que asumir su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, es el punto en el que se tiene que demostrar la responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación profesional para fortalecer su ejercicio docente y contribuir a la mejora educativa. Aquí, los aspectos que se van a valorar tienen que ver con el compromiso ético y con la mejora profesional. Y desde las propias guías les están entregando una bibliografía de estudio, donde el primer documento es el Acuerdo 592. Hay toda una historia para llegar al Acuerdo 592, porque yo tendría que hacer referencia al Acuerdo 181, que no me lo están pidiendo en la guía. Pero quienes conocieron el Acuerdo 181, plan y programas de estudio, por ejemplo, primaria, que corresponde a 93, 94, o secundaria, que corresponde a 93, 95, o el programa de educación preescolar de 1992, reconocen todo ese recorrido que se hizo hasta 2006. En 2006 se empezó a hablar del programa para la reforma, que era el PRIEP, el Programa para la Reforma Integral de la Educación Básica. Y la articulación interniveles tenía que haberse dado en 2009. Por eso ese periodo de 2006 a 2009 marca lo que es la creación de la Reforma Integral para la Educación Básica. Ahí se encuentra inclusive la fracasada reforma de secundaria que empezó con las RIES,
la reforma integral de la educación secundaria, después que fue transformada en la reforma de educación secundaria y después en la reforma de secundaria. Pero también yo les recomiendo que vean, si quieren conocer estos aspectos de política educativa, vean mi canal de temas de política educativa en México, que es un canal de YouTube, que es un programa a favor de la Universidad Pedagógica Nacional, pero yo soy el responsable de los contenidos, no es la Universidad Pedagógica, yo soy el responsable y desde ahí me voy acercando al acuerdo 592. Yo tengo muchas videograbaciones del acuerdo 592 sobre esos temas de la evaluación en mi canal de YouTube que se llama Nueva Escuela Mexicana. Por eso, cuando yo quiero ir hacia el acuerdo, que sería el acuerdo 592, entonces tengo que hacer un recorrido porque lo encuentro en el diario oficial de la Federación, y yo elaboré un fichero que llamé el fichero de Quiles. El fichero de Quiles es un fichero que tiene muchos elementos conceptuales del acuerdo 592, porque ese acuerdo 592 se da a conocer en 2011, el 19 de agosto de 2011, es publicado en el diario oficial de la Federación. El acuerdo se llama número 592, está identificado con el número por el que se establece la articulación de la educación básica. Entonces, en ese momento es secretario de Educación Lujambio Irazábal, José Ricardo Lujambio Irazábal, es el secretario de Educación y es quien presenta esta iniciativa, donde tiene su base en el artículo 3 constitucional, con la redacción de 2011, la que corresponde a Felipe Calderón, y desde ahí se empieza a hacer las modificaciones a la Ley General, donde la Ley General de Educación confiere a la Autoridad Educativa Federal, entre otras atribuciones exclusivas, la de determinar para toda la República los planes y programas de estudio. Y entre otros, por ejemplo, para la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Recuérdense que no se está hablando de la educación media superior y superior, ya es hasta este periodo donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de ley en 2018, la da a conocer el 12 de diciembre, la presenta el día 13 a la Cámara de Diputados, y de ahí se discute 5 meses, se presenta y se publica en el diario oficial de la Federación la reforma de Andrés Manuel López Obrador, que corresponde al modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana. Si usted consulta mi canal de Nueva Escuela Mexicana, ahí va a encontrar mucho para su examen. Ahí va a encontrar, pero lo tiene que revisar. Nueva Escuela Mexicana, Manuel Quiles Cruz. Ahí lo encuentra. Por eso estas modificaciones y lo que decía la Ley General en ese momento sobre la actualización, por ejemplo, de los planes y programas de estudio, y sobre todo la elaboración y el mantenimiento, así en actualización de los libros de texto gratuitos. O sea, todas las atribuciones que tenía la Secretaría de Educación Pública a partir de la Ley General de Educación. Y también tiene que ver con la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y el Acuerdo 592 empieza a ubicarse en el programa sectorial 2007-2012. Recordamos el objetivo número 1 de ese programa sectorial de educación en 2007-2012, donde se habla de elevar la calidad de la educación. Calidad de la educación todavía se mantuvo de 2012 a 2018, porque ya en 2019, el 15 de mayo, aparece en la publicación del Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3 y ya no aparece la palabra calidad. Es decir, que si yo ahorita estuviera hablando de un maestro de calidad, estaría ubicando políticamente mal el tipo de maestro que requiero. Hoy requiero un maestro de excelencia.
Pero el objetivo número 1 en el programa sectorial 2007-2012 hablaba de elevar la calidad de la educación para que los estudiantes, así decía, mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. Y entonces así se fueron formando estrategias, y bajo el rubro de educación básica, la estrategia 1.1. Ahí se señala la necesidad de realizar una reforma integral de la educación básica que debe de estar centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias. Esta es la sustancia de la reforma de Calderón. Coloca toda la idea de la educación basada en competencias que responda, y responde así a las necesidades de ese México que imagina Calderón para el siglo XXI, que no es el mismo México que estamos viviendo. Entonces lo que hace en esa estrategia 1.1 tiene que ver con establecer otras líneas de acción, por ejemplo la de asegurar que los planes y los programas de estudio estén dirigidos al desarrollo de las competencias y que puedan involucrar directamente a los docentes. Se empieza a manejar el concepto de docente con mucha fuerza. Yo prefiero el de profesor frente a grupo en esos procesos de revisión y adecuación. Y que esas acciones, las acciones de la estrategia 1.1, tendrán como base los resultados de las evaluaciones de logro educativo. También está el concepto de logro educativo que va a la RIEP, así como establecer los estándares y las metas. Hablaban de las metas de desempeño en términos de logros de aprendizaje esperados. Así aparece el concepto de aprendizajes esperados en todos sus grados y niveles y modalidades. Y para cumplir precisamente el objetivo que se señalaba, lo que tenían que hacer era avanzar hacia una plena articulación de los programas de estudio correspondientes a los niveles que integran en ese momento la educación básica obligatoria de 2 años, preescolar, primaria y secundaria, porque hoy hay otro tipo de educación obligatoria. Desde aquel momento, el momento que antecede a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, lo que hace es que ya ha desarrollado un nuevo plan y programas de estudio que permitirá, de acuerdo a la idea de ellos, fortalecer el desempeño de los docentes, de los directivos escolares y de las autoridades educativas, y además propiciar el acompañamiento de las familias en el proceso educativo de sus hijos, que esto era necesario para afrontar los retos que demandaba en aquel momento la llamada sociedad del conocimiento. Este es el discurso con el que se van colocando desde el programa sectorial de educación, porque cuando ellos van a su objetivo 2, en el mismo programa sectorial, ahí nos empiezan a hablar de que hay que ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, es decir, lo que tratan en el discurso es cerrar brechas e impulsar la equidad. Aquí hay otro concepto, equidad. Y bajo el rubro precisamente de educación básica, se señalan las estrategias, la 2.4 y la 2.7, que se deberán articular a la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad, y además ahí se establece un nuevo marco de responsabilidad para asegurar mejores niveles de cobertura y el logro educativo en estos grupos, los grupos vulnerables. Y se trataba de atender a los niños y a los jóvenes de las localidades y municipios con mayor rezago social, y eso era prioritario, pues con los de menor índice de desarrollo humano. Es decir, ahí estaba la población indígena y los hijos de los jornaleros indígenas, inmigrantes y emigrantes, con base en la construcción de agendas estatales para la equidad de la educación inicial y básica. Así es que los estados
tenían su participación ahí y además tenían que elaborar y generalizar las propuestas metodológicas de enseñanza hacia el dominio de competencias comunicativas en el ámbito de las prácticas sociales del lenguaje. Ahí empezaron a surgir las prácticas sociales del lenguaje y recuérdese que había ahí un acuerdo y que se coloca como marco para realizar toda esta acción política educativa, y el marco es precisamente la Alianza por la Calidad de la Educación, que se suscribió precisamente el 15 de mayo de 2008 entre el gobierno federal y los maestros de México. ¿Por qué? Porque los maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya presidenta era la maestra Elbester Gordillo, había colocado una pieza central, Fernando González, su yerno, en la Subsecretaría de Básica. Y desde ahí, desde la propia Alianza por la Calidad de la Educación, se acordó impulsar la reforma de los enfoques, de las asignaturas y de los contenidos de la educación básica, así como impulsar la enseñanza del idioma inglés desde preescolar y la promoción del concepto y de la idea de la interculturalidad para garantizar la atención de niños con necesidades educativas especiales o sin discapacidad, aptitudes sobresalientes inclusive, y así como articular el Sistema Nacional de Evaluación para que a partir del establecimiento de estándares de desempeño de los que se empezó a hablar y quedaron registrados en el Acuerdo 592, se pudiera evaluar a todos los actores del proceso educativo. Estamos hablando en aquel momento de la evaluación universal. Y bueno, pues los programas de educación básica tendrían que favorecer un currículum que propiciara el aprendizaje de los alumnos, sobre todo en su lengua materna, sea la lengua materna, el español, o alguna de las lenguas indígenas reconocidas en nuestro país. Tendría que reconocer también el aprendizaje del inglés como una segunda lengua y el desarrollo de competencias en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí ya entonces empezamos a hablar de las 5 competencias como respuesta a la legítima demanda social en favor de la pertinencia de la calidad y de la equidad en la escuela mexicana y en la sociedad del conocimiento. Eso era lo que decía el discurso. Nos hablaban mucho de la sociedad del conocimiento, nos hablaban mucho de la calidad, de la equidad, de la pertinencia, y nos hablaban mucho de los enfoques, de los aprendizajes esperados, y en ese marco de la reforma integral de la educación básica, el artículo 348 determinó el programa de educación preescolar, el acuerdo 348 determinó el programa de educación preescolar, el 384 estableció el nuevo plan y programas de estudio para la educación básica, y los diversos 494 y 540 actualizaron el acuerdo 181 al que yo hacía referencia, y que el acuerdo 181 es el momento de Salinas de Gortari por el que se establecen el plan y los programas de estudio para la educación primaria en lo que concierne a los programas de estudio de primero a sexto grado, así como de segundo a quinto grados, publicados respectivamente, que ya se había hecho en el Diario Oficial de la Federación, con fechas del 27 de enero de 2004, del 29 de mayo de 2006 y del 7 de septiembre de 2009 y el 20 de agosto de 2010. Así es que, así podemos llegar ahora sí al estudio del Acuerdo 592. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, estoy para servirles. Consulten mis canales, temas de política educativa en México y Nueva Escuela Mexicana, Manuel Quiles Cruz. Soy su servidor. Hasta pronto. Gracias, maestros.